Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Centro Cristiano de Oración. Y estamos con la última clase, una clase de repaso de todo lo que hemos venido estudiando durante más de 10 semanas, creo, acerca del Apocalipsis, acerca de las visiones y de las profecías. Y estamos cerrando este ciclo haciendo un resumen de todo lo que fue las 70 semanas que estudiamos en el libro de Daniel. Y bueno, una bendición nuevamente compartir con la pastora este pequeño estudio que va a ser de gran bendición para muchas personas. Ya conocen el canal de YouTube, pueden visitarnos, pueden darle like, pueden compartir con otras personas estos temas que son muy importantes para esta época. Y a través de la pastora Estela podemos tenerlo de una manera muy sencilla y fácil de comprender. Así que damos la bienvenida a la pastora nuevamente y vamos a pedir la bendición del Señor para este estudio, y Silvia nos va a dirigir en una oración. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día más. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que permite todas las cosas en nuestra vida y porque tú en esta semana, aunque no lo podamos ver, sabemos que tú estás obrando. Aunque vengan las dificultades, sabemos que tú estás obrando. Y también te damos gracias, Señor, por este estudio que hoy va a terminar. Te damos gracias porque podemos aprender, podemos a través del Espíritu Santo meditar en tu palabra, Señor, y aprender. Y también te damos gracias porque sabemos que tus promesas se van a cumplir. Tú vienes pronto, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo una vez más nos guíe. Abra nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para asimilar tu palabra. Pon tu mano, Señor, sobre la pastora y dirige sus pensamientos, dirige sus palabras, Señor. Y que este estudio y que el cierre de este estudio sea de bendición para todo aquel que lo vea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, mami. Bueno, una vez más, una bendición, un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y también sabemos que cuando estudiamos la palabra del Señor, entendemos que la mayoría de la palabra ya se cumplió, y entonces lo que queda, sabemos también que se va a cumplir, y esto afecta para que nosotros podamos seguir teniendo fe, fortaleza en el Señor. Bueno, esto en realidad es una continuación, y como dijo Alejandro, también para dar el cierre a estos temas sobre las profecías y especialmente sobre el libro de Daniel. Entonces, la semana anterior, el estudio anterior, hablamos sobre las 70 semanas de Daniel, y siempre vamos hoy a tratar también en el capítulo 9. Y en el estudio anterior justamente quedó pendiente la tercera parte, en la cual se divide la profecía dada a Daniel, y como dije, en el capítulo 9, y también, como dije, referente a las 70 semanas de años, que eso abarca 490 años. Entonces, esto también vamos, como dijo Alejandro, ir repasando. Esta profecía está relacionada únicamente, esta profecía está relacionada únicamente con la nación de Israel. Entonces recordemos que no está involucrada la iglesia en esta profecía. También hablamos del significado de la palabra semanas, que sabemos que los números en hebreo se escriben con palabras, y semanas era 7, el número 7. También explicamos que estas 70 semanas se interrumpe
y ahora en un ratito vamos a verlo en el cronograma, que ya vimos la clase anterior, y también la razón por la cual ahí dice se suspende, cosa que también ya explicamos detalladamente, pero repasamos que se suspende y es por el rechazo oficial del pueblo judío, el rechazo oficial a Jesús como ese Mesías que era de la promesa, y también nosotros en los primeros estudios hablamos acerca de todas las promesas, hablamos de Abraham. Entonces, ahí se suspende. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber dado el mensaje al mundo, pero ellos rechazaron. Entonces, es la iniciación de la iglesia, y viene a ser la iglesia como un misterio, porque no estaba revelado en el Antiguo Testamento. No estaba revelado que los gentiles, los que no eran judíos, iban a dar el anuncio de un Mesías. Entonces, así llegamos al momento en que el reloj de Dios se detuvo con el trato en cuanto o en relación a Israel, porque hoy Dios está tratando con la iglesia. También cuando ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, cuando ellos estaban fuera de su tierra, esos años, esos tiempos no eran contados por Dios. Entonces ahí vemos donde ahí dice se suspende. ¿Por qué? Porque nace la iglesia y Dios tiene que tratar con la iglesia. Ahora, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, o sea, que Dios saque a la iglesia de la tierra, entonces en ese momento el reloj de Dios para con Israel va a comenzar a andar otra vez. O sea, que se va a retomar otra vez. Y como siempre decimos, esto es futuro, no sabemos ni el día ni la hora cuando la iglesia va a ser levantada, pero sí sabemos que el día que la iglesia es levantada es porque Dios ya está para tratar nuevamente con su pueblo. Y entonces, proféticamente, cuando esto suceda, cuando la iglesia sea levantada, entonces proféticamente se va a cumplir la semana 70, que es la que falta. Ya hablamos sobre en los otros cuadros, más arriba, ahí en el cronograma, hablamos de las 69 semanas y que faltaba una. Entonces se va a cumplir en ese momento. Ahora lo que nos había quedado pendiente para el tercer cuadro es cómo va a comenzar esa semana 70, que son los 7 años de la gran tribulación. ¿Cómo va a comenzar? Comenzará entonces celebrando un pacto firme, como dice la palabra, entre el príncipe venidero y el pueblo judío. Sabemos que el príncipe venidero, en los versículos que ahora vamos a ver, se refiere al último gobernante mundial. Y sabemos que el último gobernante mundial humano va a ser el anticristo. Entonces aquí yo quiero hacer una aclaración, porque muchos que leen o han leído o van a leer el capítulo 9, van a encontrar que no tenemos que confundir, porque se menciona 2 príncipes, pero son diferentes. En el versículo 25 se menciona el Mesías príncipe. Sabemos que ese Mesías príncipe es el Señor Jesús. Y menciona un príncipe que ha de venir, ese en el versículo 26. Entonces ahí ese príncipe que va a venir es lo que estamos hablando, que falta para cumplirse y que va a ser el último gobernante y que va a ser el anticristo. Ahora entonces, a la mitad de esos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, este príncipe que le dio confianza, le hizo
creer a la nación Israel, a los judíos, que le iba a apoyar, que estaba con ellos, 3 años y medio, todo paz, tranquilidad, seguridad, pero repentinamente este hombre va a romper ese pacto que hizo con Israel, que hizo con los judíos, o sea, un tipo tratado, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer este personaje? Él va a hacer que esos sacrificios judíos sean cesados, como dice la Biblia, y será entonces ese va a ser realmente el comienzo de la desolación y que va a durar los 3 años y medio siguientes hasta el final. Y ahí es donde entra la gran prueba y la gran persecución del pueblo de Israel. Eso lo tenemos en el versículo 27. Ahora, al fin de este último periodo, o sea, después de los 3 años y medio, de este periodo de 7, se va a cerrar completamente la semana 70. Ahí ya se habrá cumplido la profecía de las 70 semanas que estaban destinadas al pueblo de Daniel y a la nación de Israel. ¿Y qué va a pasar? La nación de Israel. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a iniciar, según el versículo 24, un periodo que van a tener grandes bendiciones. Y vamos a después ver por qué ellos van a tener esas grandes bendiciones. Y quiero mencionarles 6 de estas grandes bendiciones. Y saben que estas 6 bendiciones están en justamente lo que estamos hablando, Daniel 9. En el versículo 24 figura todo esto, que dice, terminar la prevaricación. Esto se está relacionando con la injusticia. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, esto está todo en el versículo 24, expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad sabemos que es perdonar los pecados. Traer la justicia que va a ser perdurable. Sellar la visión y la profecía de estas 70 semanas y ungir al santo de los santos. Ahora, estas 6 bendiciones prometidas están relacionadas con 2 obras que hizo el Señor Jesús, o sea, como Mesías, ¿no es cierto? Una, su muerte, y la otra, su reinado. Ahora, su muerte es en relación con el sacrificio que Jesús hizo y por quien se prevé el perdón de los pecados de la nación. Y luego yo les voy a leer un versículo muy emocionante. Yo muchas veces al leerlo me he emocionado mucho porque sabemos que ellos van a postrarse y ahora yo les voy a leer ese versículo. Entonces, se prevé perdonar los pecados de la nación, van a volverse en arrepentimiento a Dios. Entonces, voy a leerles un momentito, Zacarías 12, es un pasaje muy emocionante. Zacarías 12 dice, y acontecerá en toda la 12:8. En aquel día, esta es una profecía para este momento que estamos hablando, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entrare en ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es en ese periodo tremendo que ellos van a pasar de persecución y Dios les va a proteger. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán, esto es, quiero que presten atención, es lo emocionante, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflija
por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Entonces vemos aquí que hay una promesa de un arrepentimiento nacional de la nación, y entonces vemos que ahí ellos van a volverse con llanto y con arrepentimiento a Dios por la gran prueba que ellos han pasado. Y en relación a su reinado, con la soberanía del Mesías, se provee el establecimiento de su reinado. Y dice también el texto, y la justicia perdurable. Esto vuelvo al versículo 24. Y esto solamente puede referirse al reino que va a venir en el milenio, y que también se le prometió estar en ese reino milenario a Israel. Todas las profecías en esa instancia se van a cumplir. O sea, va a ser el periodo de culminar el cumplimiento de todas las profecías. Así que el Señor redimirá y reinará cuando sean cumplidas las 70 semanas. ¿Y esto cómo se va a producir? Este llanto, este gemido, este arrepentimiento va a ser cuando Jesús regrese a la tierra, ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahí es donde ellos le van a ver, y van a verlo como al que traspasaron, y van a llorar, se van a postrar, y es una escena muy tremenda y una escena muy importante para tener en cuenta. Entonces, tengo tiempo todavía, tengo tiempo para un comentario más, sí, ¿verdad? Sí, todavía tenemos tiempo, Estela. Bueno, entonces quiero un comentario referente a lo mismo, pero con otras palabras, a lo mejor más entendible, de lo que acabo de decir. La segunda venida de Cristo y la aceptación y el reconocimiento de que Él es el Mesías hará que se termine la transgresión. Esto relacionado siempre con el versículo 24. Para hacer expiación, ¿qué quiere decir la expiación? Reconciliación por los pecados. Y esto quiere decir que no solamente ellos van a aceptar, se aceptará en la segunda venida, sino que van a aceptarlo por lo que Él hizo. Y que hizo fue su muerte en la cruz. Y acá está lo que yo les leí recién en Zacarías 12, llorarán y se lamentarán, reconociendo que ellos fueron los que lo crucificaron. Y en relación a ungir al Santo de los Santos, tiene que ver con la construcción del templo que estará durante el milenio. Incluso, como fue descrito en Ezequiel, nosotros si leemos Ezequiel desde el capítulo 40 al 48, todos estos capítulos de Ezequiel hablan de ese templo construido, ese templo futuro que va a estar para que reine el Señor, para que estén también reinando con él la nación Israel durante todo el milenio. Ahora, hablamos ya el estudio anterior, yo les había hablado de Daniel, y yo creo que lo importante es hacer una reflexión. Ya vimos entonces todo lo que les hablé está relacionado con todo lo que dice ahí, que pueden ver en la tercera parte. Después que se suspende, ¿no es cierto? Después que se suspende, entonces ahí tenemos todo lo que va a pasar en esa última semana. Ahora, más allá de las profecías, que realmente es importante, que es la palabra de Dios revelada, que es la palabra cumplida, y como se cumplió estas profecías, van a cumplirse. Pero yo digo, más allá de estas profecías, siempre vamos a encontrar algo digno de imitar
en cuanto a la vida de Daniel. Yo estudiando ahora una vez más de las veces que he estudiado Daniel, encontré tantas cosas tan actuales, porque la Biblia es actual, ¿no es cierto? La Biblia habla y nos habla hoy, para el hoy. En el libro de Daniel encontramos, esta vez yo encontré estas 3 etapas de la vida de Daniel y me fue tan interesante, porque comenzamos hablando de él cuando adolescente fue llevado a Babilonia. Y le vemos, ¿cómo le vemos ahí al principio? Buscando a Dios en oración. ¿Y cómo vemos a Dios referente a Daniel? Le vemos que Dios le contesta. Esto es cuando estudiamos el capítulo 2 y Dios le contesta y le da la revelación del sueño de Nabucodonosor. Era un joven, un adolescente. Cuando más adulto, ya lo vemos en el capítulo 6, cómo Dios lo libró por medio de la fe que él puso en Dios del foso de los leones. Y saben que estaba leyendo el capítulo 6 de Daniel, donde relata la razón por la cual él fue echado en el foso de los leones. Y fue por envidia, fue por celo de los otros gobernadores, porque dice que Daniel, acá yo lo señalé, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces él fue echado, pero saben que él ya era adulto. ¿Saben por qué? Porque encontramos que en este capítulo ya habla de el rey Darío. Quiere decir que él era bastante adulto ya para esa edad. Y en este capítulo 9, que fue el último que estudiamos, ya lo vemos en su ancianidad. No solamente orando, sino que buscando revelación concerniente a su pueblo, ¿no es cierto?, a lo que iba a suceder. Y hablamos en el estudio anterior cómo él con ayuno, con cilicio, con luto, él clamaba y oraba. Quiere decir que en todas las etapas de su vida, él estuvo en oración, y por eso a veces la gente dice, ¿por qué a vos Dios te contesta? ¿Por qué Dios con vos tiene? Bueno, entonces yo a veces le digo, es que si querés que Dios te conteste, hablale vos, orá vos al Señor, ponete en comunión con el Señor y te va a pasar lo mismo que a Daniel. Dios te va a escuchar y te va a responder. Entonces la reflexión es que no importa en qué etapa de la vida estamos ahora, no importa, es el momento justo de comenzar a buscar a Dios en oración. Puede alguno decir, ya soy muy anciano, puede decir alguno, ya soy muy adulto, y si es necesario, buscarle con fervor, con ayuno, con clamor, así como lo hizo él. Y ahora mismo Dios está mirando la sinceridad de nuestro corazón, y también él va a responder, así como le respondió a Daniel. Él es el mismo Dios. No es un Dios de la antigüedad, no es un Dios de los años 600, 700 antes de Cristo. Es un Dios de siempre, es el Dios que creó este mundo, y hoy es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios quiere usarnos en la etapa de la vida, de nuestra vida en que estamos. Y eso puede ser hoy, no importa la edad que tengas, no importa si ya sos adulto mayor, no importa aún si sos anciano. Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas. Y eso es importante, que con sinceridad y que seamos unos imitadores, unos Danieles orando al Señor. No importa tu edad, Dios te puede usar con la edad que tienes ahora. Que el Señor les bendiga. Fue un privilegio poder compartir,
pero no nos despedimos porque vamos a continuar, ¿no es cierto? Que el Amén. Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias a Dios, damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa y saber que para Dios no importa nuestra edad, Él nos puede usar, Él nos puede capacitar, no importa la edad que tengamos, no importa la preparación que tengamos. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, Él nos capacita para todas las cosas que tenemos que hacer. Así que damos gracias a Dios por este final de este estudio, pero como decía la pastora, seguimos adelante. No te pierdas del canal, seguinos, suscríbete, que va a haber varias sorpresas más adelante. Cada domingo a esta hora vamos a tener una sorpresa especial, un tema especial, algo que va a llenar tu vida. Silvia, ¿orás para despedirnos? Antes de orar, queremos agradecer a Estela, queremos agradecer que cada semana se ha preparado, que ha preparado las clases, que ha estado en oración para saber, con la dirección del Espíritu Santo, qué enseñar y cómo hacerlo. Queremos agradecerte por tu esfuerzo y nos ha quedado bien en claro el ejemplo de Daniel en tu vida. Que a pesar de la edad, a pesar de las consecuencias, porque uno me duele acá, me duele allá, uno empieza, no puedo hacer esto porque no tengo tiempo, bla. Todas las excusas que ponemos como seres humanos, vos podés vencer esas excusas y seguir adelante. Y toda una vida de entrega, y nos motiva a hacer eso también, ¿no? Porque tenemos que estar motivándonos y apoyándonos unos a otros. Bueno, agradecemos a todos los que nos han seguido, a los que han visto el estudio, deseamos que haya sido de bendición. Y ahora vamos a entregar esta etapa, este ciclo que termina hoy, pero estén atentos, como dijo Alejandro, que tenemos novedades muy pronto, vamos a estar poniendo la propaganda en internet lo antes posible. Así que bueno, nos despedimos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por todo lo que pudimos aprender. Te damos gracias porque tú nos has cuidado, porque tú nos has enseñado a través de tu sierva, Señor, porque tu palabra, Señor, queremos pedirte que se haga carne. Y sobre todas las cosas que nuestro corazón desee cuanto antes tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Queremos, Señor, ir contigo. Queremos participar de las bodas del Cordero. Queremos ser arrebatados, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, pueda ver esa promesa cumplida en este tiempo, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Llévate, Señor, a tu iglesia, pero te pedimos que tú la mantengas limpia, que podamos estar limpios delante de ti. Que a pesar de las luchas y de todos los problemas que tenemos como seres humanos, en medio de toda esta crisis, Señor, tú estés obrando, Señor. Tú estés obrando. Y que nuestra corona de salvación, Señor, esté siempre, Señor, esté siempre delante de ti. Que nuestras ropas, Señor, sean blancas y resplandecientes para proclamar, Señor, tu venida, y como las vírgenes, esperar con el aceite fresco, un aceite renovado y que nunca falte, Señor, esperando al esposo. Gracias, Padre. Te damos gracias por todo lo que ya se cumplió, porque sabemos que has cumplido tu palabra y esperamos tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la semana que viene y pronto, como dijimos, vamos a tener la propaganda de lo que vendrá. Amén. Así que bueno, buena semana para todos. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.